En Jericó había un hombrecito, tan lindo y chiquito, pero de gran valor. En tanta gente no podía ver nada, se subió a un árbol para ver al Salvador. Corre, Zaqueo, Zaqueo, a tu casa, porque es necesario que yo more allí. ¿Qué tal, amigos y amigas? Después que hemos reflexionado en estos domingos sobre la fe, sobre la oración, sobre descubrir al Señor y comunicarse perseverantemente con Él, se nos presenta una gran noticia, un gran evangelio, según la versión lucana. Jesús acepta la invitación para cenar en casa de un pecador, en casa de un hombre pequeño de tamaño, pero grande en pecado primero y posteriormente grande en arrepentimiento. La gente exclama escandalizada: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Y en realidad tienen razón, porque Zaqueo es publicano y pecador. Mas hospedándose en su casa, Jesús le ofrece amistad, perdón y un gesto que Zaqueo, sorprendido y agradecido, acepta con gozo. El desenlace de esta historia manifiesta claramente los reducidos límites hasta donde llega nuestro conocimiento del corazón humano. Con frecuencia nos quedamos en la superficie, sin alcanzar a vislumbrar la capacidad de transformación que puede tener lugar bajo el impulso de la gracia, de esa gracia de Dios tan importante para cada uno de nosotros. Por eso es necesario apostar siempre a favor de la bondad oculta en el fondo del corazón humano. Compartir el optimismo divino por el hombre, incluso cuando éste parezca haber perdido la confianza en sí mismo. Tú, con todas las cosas, eres indulgente, porque son tuyas. Señor, que ama la vida. Escuchamos en Sabiduría 11:26. Todas las criaturas poseen un rayo de luz y de ese amor oculto bajo la capa de miseria y de pecado. Dios puede transformar esa pequeña semilla. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: mira que hago un mundo nuevo. Mira que hago todas las cosas nuevas. La historia de Zaqueo es un buen ejemplo de todo esto. Todos están llamados a la salvación. En la primera lectura de la Sabiduría 11:23 en adelante, la bondad del ser creado. Este hermoso texto del libro de la Sabiduría, hermosa reflexión y plegaria a la vez, que canta la grandeza de Dios en la creación con misterio de sabiduría. Lo creado tiene sentido, no solamente porque sale de las manos de Dios, sino porque es bueno y tiene un sentido positivo. Es verdad que el texto viene a culminar un repaso a la historia del pecado de Egipto que tuvo en sus manos al pueblo elegido. Dios podía haber reducido a la nada a ese pueblo, pero no fue así. El autor de este enunciado, iluminado por la cultura helenística, así nos lo transmite. Por eso el final de este capítulo impresiona. Dios no puede destruir nada que haya creado con su poder. Se refiere al pueblo, a la humanidad, a los hombres, a las personas, a ti y a mí. Dios, el Dios de la sabiduría, no puede destruir a nadie
para triunfar Él, aunque se le haya presentado así muchas veces. Este texto respira sabiduría religiosa y contempla cómo todo tiene un sentido y cómo de la mano de Dios también salen las oportunidades para cambiar, para ser otras personas, para emprender un camino nuevo, un mundo en que vive de la mano de Dios y el hombre, de cualquier raza o religión. Es un canto a la dignidad de cada uno que lleva en su corazón. Por eso la religión debe ser lumbrera cuando se asoma a la interioridad de la persona, porque esa interioridad es donde habita el espíritu, la sabiduría de Dios, que sería lo mismo. En la segunda lectura, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, la vocación cristiana no debe ser apocalíptica. La segunda carta a los Tesalonicenses es una carta sobre la que existen verdaderas dudas de su historia, en cierto sentido, en la parte paulina. Esta opinión está cada día más extendida. Son numerosos las muestras literarias, incluso el sentido pastoral de la misma. Se piensa que los discípulos de Pablo o seguidores de él se vieron a escribir esta intimidad o esta alegoría, pero sobre todo es con el corte y con el estilo paulino que se escribe esta segunda carta a los tesalonicenses. Y en la primera, tal como la suerte de los difuntos, esto incrementó en alguna comunidad una crisis y un deseo por fijar cuándo y cómo acababa todo. Es una de los elementos principales de la carta de Pablo a los tesalonicenses, la parusía, la venida inminente al parecer del Señor, aunque Pablo llega a hablarle expresamente que no se trata de eso. La referencia a las revelaciones o supuesto escrito de Pablo debe interpretarse como verdadero cuidado. Es verdad que eso es lo que intenta corregir y todavía muchos autores piensan que Pablo mismo sale al paso de esta falsa interpretación de la palabra. Sobre ello habría mucho que decir, pero es una parte escatológica de los primeros cristianos e incluso esperaban la pronta venida del Señor. Pero él mismo tuvo que centrarse en otras cosas y poco a poco fue precisando su pensamiento sobre estas cuestiones que apasionaban a la gente con la mentalidad apocalíptica y que en muchas situaciones de nuestro tiempo aún se refleja lo mismo. Lo que a Pablo le interesa de verdad es la vocación cristiana, la suya y la de todos aquellos que aceptaban al Señor como el verdadero Salvador. Eso es lo que se pone de manifiesto en los versos finales de esta segunda carta. Lucas, en el capítulo 19, 1:10, el reino exige un pacto de justicia. El relato de Zaqueo es otro de esos episodios de Lucas que no tienen ningún desperdicio. Hablan por sí solos. Es tan logrado a todos los niveles que había que leerlo varias veces y cada una de ellas nos encontramos con matices que podrían dar para una reflexión. No es un relato histórico, simplemente porque Jesús tenía que pasar por allí para ir a Jerusalén. Pero el que sea en la frontera de esta ciudad milenaria es un marco digno de consideración, porque la salvación llega hasta los confines de la tierra. Se enfrentan dos personajes, pero no solamente eso, también gente que está a la expectativa de qué hará Jesús.
aunque Jesús parece que no hace nada más que invitarse a casa de un pecador. Tendrá la última palabra con todo esto dicho, con todo lo que dirá y escuchará de Zaqueo. Zaqueo es un pecador para los puritanos, para los de religión legal. Para Jesús, sin duda, para Lucas, es un rico, pero también de los ricos es el reino de los cielos. Y aquí la gran cuestión de este episodio. Si los ricos renuncian a ello, dando la mitad de los bienes a los pobres y haciéndose como la gran mayoría de la gente, entonces sí, los bienpensantes de siempre especulaban que si Jesús entraba a casa de un publicano, se contaminaba, ya que los publicanos trataban con las autoridades romanas que le concedían los privilegios de recolectores de impuestos. Pero para Lucas, Jesús va buscando el verdadero pecado, haber acumulado riquezas y poder a costa de los otros. Y eso es lo que debe cambiar Zaqueo. No tiene por qué renunciar a ser colector de impuestos, ni a tratar con los paganos, los romanos, sino a no hacerse poderoso con las riquezas injustas. El tema es muy querido para Lucas, como sabemos, y eso sin duda porque en su comunidad debía ser una cuestión puesta sobre la mesa de cómo se puede ser un buen seguidor de Jesús en este mundo donde hay riquezas y a todo lo que con ello conlleva. El narrador de este episodio nos muestra su maestra obra literaria, pero la instancia narrativa va mucho más allá de lo que podíamos esperar. El que ponga en labio de Jesús elementos que son muy característicos de su teología, centra con precisión las perspectivas globales de una obra evangélica. Mostrar a Jesús como profeta y salvador. El que se selecciona su información es un indicio de buen narrador. Insinúa las cosas y aunque no describa la psicología teológica de la conversión de Zaqueo, no significa que no haya llegado hasta el fondo de las cosas. Está justamente en la decisión de dar la mitad a los pobres. Esto no es signo de liberalidad solamente, sino que justicia además. No pretende Lucas presentar a Zaqueo simplemente como un hombre desprendido o magnánimo, porque antes del encuentro con Jesús no lo había sido, sino como un convertido a la causa del reino. También aquí las insinuaciones se transparentarán en la casa. Han hablado a fondo de Jesús y Zaqueo porque reían y intentaban conocerse mutuamente. Este es una propuesta para los ricos, no para los dirigirlos espiritualmente, aunque la conversión también se apoya y muchos en la magnanimidad, precisamente la que nos muestra los controladores ortodoxos de los pecadores. Es un relato de grandes iniciativas. Zaqueo que quiere conocer a Jesús y Jesús que busca y quiere conocer a Zaqueo. Zaqueo que renuncia a ser rico, porque hay que renunciar a los bienes materiales. Ya nos lo había dicho anteriormente el Señor. Ofrece la mitad de sus bienes a los pobres y restituir la injusticia. Y finalmente Jesús, desde luego Lucas, está detrás, que le muestre que ese es el camino de la salvación. En el texto los ricos y los poderosos se sienten aludidos y sabemos que Lucas quiere reconciliar a gente rica y poderosa con el mensaje cristiano y con la exigencia del reino, desde algo que esté de acuerdo
con la exigencia social propia de su situación. El sentido práctico de lo que pide no puede obviarse con interpretaciones o escapatorias que lo lleven a una praxis determinada. Lucas lo ha dejado bien sentado en su obra. La riqueza es muy peligrosa para vivir en cristiano, por injusta, como en el caso del Zaqueo, y porque los pobres no podrán nunca salir de su condición si no cambian las situaciones sociales. O mejor dicho, si los ricos no invierten la mitad de sus riquezas en los pobres. Esa es la forma en que los ricos se convierten, a la manera en que hacen justicia con lo que no conocen ya después de haberle reaccionado. Eso significa asimismo que Lucas mantiene un debate crítico con los ricos. Su afán de dinero y su codicia, como le sucede a los fariseos, es la causa de su pecado, no el que traten con paganos y pecadores. De ahí, con su versión, está adecuada a la de un hombre rico, porque cada uno debe tener la suya, según su historia y el sentido de su vida. Es una propuesta a nivel de la comunidad o de personas concretas de la que hay que extraer consecuencias inmediatas de alcance social. A posteriori deben tener reflejo en la sociedad que nos ha tocado vivir en el mundo de hoy, como es el caso de los pueblos de la pobreza, de aquellos que viven en extrema pobreza, de aquellos que viven en derroche, aquellos pueblos pobres que tienen una deuda externa frente a los países ricos y poderosos. Lucas debe tener claro que en la comunidad cristiana no puede haber desequilibrios y que los ricos y pudientes debían compartir sus bienes con una exigencia de conversión verdadera. Esto significa que cuando Lucas se propone describir el tiempo nuevo como un tiempo de salvación, en esta historia esa salvación se hace efectiva para él, para aquella casa, para aquella familia, para aquella comunidad, por la praxis de la justicia como ética de verdadera solidaridad. Que así como Zaqueo encontró la salvación despojándose y no apegándose a los bienes materiales, nosotros también podamos revisar cuál es nuestro tesoro, a qué cosa nos apegamos. Y el día que compartamos, el día que devolvamos lo que no es nuestro, el Señor entonces nos va a recibir en su casa con los brazos abiertos, porque hemos sido generosos, porque hemos compartido y porque hemos hecho a otros felices. Feliz jornada para todos. Corre adelante, no temas ni desmayes, la salvación tan grande te la traigo yo a ti. Corre, Zaqueo, Zaqueo, a tu casa, porque es necesario que yo more allí. Corre adelante, no temas ni desmayes, la salvación tan grande te la traigo yo a ti.